Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Backstory. Hoy me encuentro con un pana, un hermanazo colombiano, Jeff Monroy. ¿Qué les puedo contar de Jeff? Es un tipazo, un entrepreneur, es director, es productor, es escritor. O sea, es un tipo que a donde lo pongas, él pues se mueve y cae parado y lo soluciona. Es además tremendo profesional y tremenda persona. Él es el fundador de Dream Valley. Dream Valley es una casa productora en Colombia, en varias ciudades opera, además de México también y en los Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, aquí en Miami donde estoy yo ahora, en Nueva York. Y bueno, un tipo que se mueve muchísimo en el área de la producción como tal, bien sea a nivel de publicidad, a nivel de short film, documentales, películas. Bueno, ha ganado premios en Colombia, ha ganado premios en Europa, ha ganado premios en Estados Unidos. Bueno, ahorita nos va a contar un poco de él. Pero además de eso, ha trabajado con marcas muy importantes a nivel nacional y a nivel mundial. Ha trabajado con compañías como Coors Light, como Blue Moon, con quienes hemos hecho grandes campañas, muy chévere, hemos filmado varias veces juntos. Ha trabajado con Nike, ha trabajado con Vogue, ha trabajado con Tommy Hilfiger, ha trabajado con el New York, ¿cómo se llama? El New York, El Metropolitan. exacto. Bueno, con cosas con Netflix, ¿qué les puedo decir? Ha construido pues su carrera a base de esfuerzo y, bueno, de profesionalismo. Y sinceramente, si tuviese que tener un Dream Team, un All-Star Team, seguro que escogería a Jeff para que estuviese en él. Entonces, bienvenido, hermanazo, parcero, ¿cómo estás? No, pues muchas gracias por la invitación y por poder conectar con profesionales como tú. También muy chévere pues el poder tener estos espacios para conversar finalmente de todo este camino del emprendimiento y de cómo uno forma su carrera y también cómo puedes servir o inspirar, ¿cierto? A personas que también tal vez pasan por situaciones o que también están desde ese punto de inicio donde uno estuvo o incluso donde está Ujú. ahora y cómo mejorar o potenciar. Entonces Claro, creo que nada, muy chévere como el espacio, pues muchas gracias por la invitación y por la presentación. claro, claro. No, bueno, placer siempre es hablar contigo aquí. Bueno, cuando nos vemos siempre, pues, conversamos mucho acerca de todo lo que es la producción, ¿no? De cómo es este mundo, cómo es esta industria, dificultades, bueno, proyectos, mil cantidad de cosas que pasan, ¿no? Y más o menos de eso quiero hablar ahora. Quiero que las personas que vean este video, esta entrevista que está en dos partes, está dividida en dos partes, puedan aprender un poco más, puedan entender la industria y que les sirva, ¿no? No solo de educación, sino de repente para saber si en verdad lo que quieren hacer es dedicarse a algo como la industria del cine, la publicidad o no. Entonces, bueno, lo primero que quiero es saber un poco acerca de, yo sé que siempre andas en mil cosas, o sea, estás siempre produciendo, postproduciendo, negociando, abriendo proyectos, pero quiero ahorita que me cuente más o menos en qué andas. O sea, cuéntame Dream Valley, cuéntame los proyectos que tienes y más o menos en dónde te estás moviendo ahora. Bueno, pues ahorita con Dream Valley tuvimos una expansión bien interesante. Nosotros anteriormente nos llamábamos 4K Audiovisual SaaS o 4K AV, pero resulta que el año pasado empezamos a trabajar y a operar en Estados Unidos con tres marcas puntuales. Una de esas es Vogue, la revista, la otra es Glamour y la otra es GQ. Incluso de estas oportunidades es de donde, por ejemplo, ahorita hablábamos de nuestra participación en el Met Gala como un equipo Ujú. de los que como tal dirigía los contenidos y realizaba para estas celebrities. Pero básicamente a raíz de esta expansión y de todo esto que se dio, el nombre se buscó que tuviera una mayor relevancia en términos de creatividad, fuera algo mucho más diciente y mucho más poderoso conforme a lo que nosotros hemos hecho durante todos estos años. Y básicamente bajo ese racional o bajo esa razón, lo que dijimos fue como, oiga, deberíamos cambiar el nombre y poder crear algo que sea mucho más global, es decir, que tenga un impacto global. Si ya logramos llegar a Estados Unidos y poco a poco estamos entrando, ¿por qué no buscamos algo que tenga mucho más impacto? ¿Cierto? Entonces, bajo esa lógica, dijimos como listo, no continuemos más con el 4K, con el 4K V, sino lleguemos a algo que sea mucho más poderoso. Entonces, bajo eso, llegamos al Dream Valley. El Dream Valley como tal, digamos que está construido sobre dos bases, si se quiere. El Dream Valley como tal está construido sobre dos bases. Y estas dos bases parten desde una dificultad que tuve precisamente cuando era
estudiante, cuando ya me encontraba en el último semestre de mi universidad, donde prácticamente pues no conseguía prácticas, ni la universidad, ni a donde yo escribía, ni nadie me daba Sí. como respuesta y como esa garantía de, bueno, usted va a poder hacer esto. Entonces sobre eso en ese momento fue un poco frustrante, como un poco también triste, ¿no? Porque finalmente uno ama lo que hace y si escogió esa carrera, en mi caso particular era porque, y al día de hoy quiero, y en ese entonces claramente quería darla toda. Entonces digamos que es un proceso frustrante para uno como joven, pero sin embargo yo lo vi como una oportunidad. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a constituir mi propia productora, voy a abrir mi productora y literalmente agarré los documentos de la Constitución, Cámara de Comercio, DIAN, bancos, etc. Se los presenté al decano y el decano me preguntó como que si estaba seguro del camino que iba a tomar, de lo que iba a hacer. Y en ese momento fue cuando pues le dije como que sí, que estaba más que seguro y que me diera la oportunidad de. Claramente ellos se liberaron de un problema, entre comillas, porque finalmente la práctica quedaba y ya, claro, y ellos no tenían como que cumplir o velar por algo. Pero en mi Total. caso particular, pues sí, arrancaba todo un camino, ¿no? Y es un camino que, como lo dice el nombre, es todo un sueño, porque uno en los sueños, incluso en las mismas Ujú. pesadillas, pasa por muchas cosas, vive muchas experiencias, ¿cierto? Son como a veces cosas Correcto. viscerales, a veces cosas emotivas, emocionales, cosas que le hacen llorar a uno, que se alegra, que se asusta. Ujú. Y básicamente Ok. para mí eso ha sido el camino del emprendedor y en este camino tan especial que he tenido en términos de la realización audiovisual. Entonces, sobre ese primer cimiento, digamos que empecé a construir esa nueva marca y ya después de eso, también digamos que siempre he sido una persona con una sensibilidad muy interesante y práctica frente a la misma vida, ¿no? De cómo podría yo asumir cierta situación o cierta postura poniéndome en los zapatos del otro. Entonces, a Mm. raíz de eso, tengo una conexión Claro. muy interesante con el arte, puntualmente con la pintura. Y dentro de la pintura tengo como algunos pintores que me gustan mucho. Entre esos, uno puntual del movimiento del romanticismo que se llama Caspar David Friedrich. Él tiene una pintura muy, muy chévere, muy interesante, que es esta que les voy a mostrar acá y que A siempre ver. pues me ha acompañado. Ok, la he Entonces, visto. esta Claro. pintura desde muy joven siempre ha sido como muy inspiradora para mí por el mismo tema de la visión, por el mismo tema de a veces ves un horizonte o sientes tener un horizonte muy claro, pero finalmente ese horizonte tal vez, ¿cierto? Y en alguna ocasión puede que no sea tan Sí. así. Entonces tienes que empezar a recorrer, a caminar, a vivir. Entonces toda esa visión creo que complementa muy bien Ujú. también lo que viene a ser ese valle de ensueño, Ujú. que con lo bueno o con lo malo, finalmente es el valle y el proceso que escogí, que elegí y al que hoy en día tengo. Y es un proceso que hay que Está valorar. bueno. Entonces, Está bueno. sobre esa, exacto, entonces sobre esa lógica, este año cambiamos el nombre, sobre esos dos cimientos que te digo, este año cambiamos el nombre y empezamos a trabajar bajo esa nueva razón social. Y la verdad es que ha sido un camino bastante positivo, hemos colaborado con muchas marcas, tanto en términos de música como en términos de publicidad. Hace poquito hicimos la campaña regional de Payless de Back to School. También estuvimos trabajando con un artista llamado Nampa Básico y con un sello discográfico de Sony muy grande llamado 5020 Records. Con él pues hemos Sí, tenido la sí. oportunidad de hacer varios proyectos y de colaborar y nos conecta genuinamente el poder hacer arte mediante la música. Entonces ha sido bastante interesante. Ahorita vamos a arrancar también con Netflix un proceso de poder estar dentro de las series como documentando todo, casi que tipo BTS, pero con un enfoque muy Mm. cinematográfico. Ok, Entonces, está bueno. digamos que hemos estado en eso. También pudimos trabajar con marcas como, por ejemplo, Terpel, que también pues, es una marca aliada. Hemos estado con marcas que finalmente pues, nos han dado como la oportunidad de poder hacer contenido. Y ahorita se nos sumó una muy interesante que se llama Panini. Y junto con Panini y Claro. junto ¿Quién no con conoce Panini? FIFA, ¿Quién no exacto, conoce Panini, brother? ¿Quién? Panini, Panini es increíble, literalmente. Y junto con Panini y FIFA, vamos a hacer un film content para el Mundial, para el World Cup del siguiente año. Y es un proyecto que pues, Claro. me tiene bastante emocionado, porque finalmente me encanta contar historias. Entonces, pues lo vamos a hacer y bueno, esperamos que los resultados sean positivos. Entonces, básicamente en eso es lo Claro. que hablamos.
Bastante, bastante. Tú eres un tipo súper emprendedor, eres súper resiliente, ¿no? O sea, conozco muchos cuentos de no solo de proyectos, sino, bueno, de situaciones que te pasan con clientes, ¿no? Y cosas que te toca asumir como CEO, como dueño, como emprendedor, ¿no? Que a veces hay mucha gente que de repente no entiende el proceso o el camino, simplemente te ve a ti y dice, pero bueno, pero ¿qué tan fácil fue, Jeff, haber creado Dream Valley? Así como lo cuentas, suena como que, bueno, te estás con la universidad, abriste la compañía, te cayeron un poco de clientes, llegaste a Estados Unidos, hiciste un montón de cosas y estás ahorita partiéndole, como decimos en Venezuela. Pero sabemos tú y yo que somos emprendedores, que somos productores, además que, bueno, tú no solo eres productor, porque también diriges, escribes, tienes toda esa sensibilidad creativa de la que comentas. Pero claro, tienes toda una parte de emprendedor, toda una parte que, bueno, ya es donde tú tienes que agarrar un poco esas emociones y echarlas a un lado y decir, ok, ya va, esto es un negocio también, yo tengo que buscar clientes, yo tengo que pagar, ¿cómo se llama? Empleados, tengo que sentarme y entender mi negocio porque al final pues tienes que cuidar por él para lograr lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, te quiero preguntar un poco de eso, ¿no? O sea, ¿cómo un productor como tú, que a su vez es el CEO de la compañía, ¿cómo lidias tú el día a día teniendo estos dos cargos, ¿no? Teniendo este momento en el cual, bueno, te toca ser director, pero te toca ser dueño, pero te toca ser productor. ¿Y cómo sobrevives el día a día y cómo llevas los proyectos en ese sentido, ¿no? Sabiendo que todo el estrés y la ansiedad que te puede crear, pues, siendo director, entonces tienes todo este montón de cosas que te llegan por parte de la dirección, pero si eres dueño, entonces tienes otro montón de vainas por aquí, y si estás también haciendo de producción, pues tienes todo el tema de finanzas y coordinación. Entonces, quisiera que comentaras un poco esos roles, cómo logras tú ser emprendedor, pero ser productor, pero ser director, y cómo es ese día a día. También Bueno, haciendo de digamos producción, pues tienes todo que el eso tema de sí ha sido finanzas todo y un reto, coordinación. Entonces, quisiera que comentaras honestamente, un poco de en esos roles, cómo logras términos tú ser emprendedor, pero laborales, ser productor, pero en ser términos director, incluso y cómo económicos, es ese día a día. porque a veces pensaría uno que por hacer varias cosas puede llegar a recibir un mayor valor monetario, si se quiere, pero en el camino del emprendimiento, en el camino de mi empresa como tal, pues es algo complejo, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que entrar a apoyar, tiene que entrar a sacar adelante cosas que tal vez no están enfocadas netamente solo en algo puntual, sino que abarcan todo un ecosistema, como lo es y como lo mencionabas ahorita, toda la parte Claro, administrativa, la parte de producción y la parte de dirección. Yo arranqué siendo productor en la universidad y era un productor, digamos que destacado, me iba bien, era de esos productores que solucionaba. O sea, podía pasar cualquier cosa, pero correcto. solucionaba. No, quieres que no me dejan grabar en esta locación, que porque el restaurante va hasta tal hora. Yo me entraba hasta el restaurante, así. Yo me entraba hasta el restaurante y le decía, venga, colabóreme con eso, y si algo yo Ujú. te doy algo, pero por favor, deje caer la producción. Claro. Bueno, todo un tema. Y la verdad es que, pues eso ha sido, pues un camino y un proceso bien bonito y bien Claro. interesante. Entonces, ese ecosistema que tú mencionas al día de hoy básicamente es mediante el apoyo y la confianza que hay en un equipo ya constituido. Entonces, por ejemplo, en términos de producción, muy importante y digamos que en términos de producción, ahorita estoy respaldado por un equipo que finalmente yo sé que puedo delegarles como Muy diferentes tipos de importante. proyectos y ellos asumen el rol desde una labor de productores generales y eso digamos que a mí me da como esa libertad de poderme mover entre la consecución del negocio, es decir, toda la parte ejecutiva, el relacionamiento, el poder llegar a alguien, hablar, caer bien y sobre todo tener una oferta de Claro. valor interesante para sobre eso, yo una vez ya establecido el negocio, poderle decir al productor o a la persona encargada como, oiga, salió esta oportunidad, Claro. asúmalo usted, agárrelo desde la producción general y entrégueme ya todo como tal, el paquete, tanto desde lo administrativo como desde los números, como desde la logística. Entonces, esos productores se encargan de ejecutar esos proyectos, pero básicamente yo soy como el productor ejecutivo cabeza. Entonces, digamos que la vida misma me ha dado la alegría de poder conocer muchos amigos y poder conocer muchas personas como tú, por ejemplo, que finalmente nos han dado pues la oportunidad de poder crecer al lado de ellos. En el caso de Alerta, por ejemplo, del lado de Alerta, a quien pues queremos un montón. Y finalmente terminan volviéndose eso, amigos. Entonces,
esas personas terminan siendo parte de ese mismo ecosistema porque son las que nutren precisamente como todo ese esquema. Pero ¿qué pasa? Que yo vengo siendo como ese puente que conecta entre, digamos que ese aliado y nosotros como productora, ¿cierto? Entonces, cuando pasa eso, desde el lado de producción lo manejamos así. Ya desde el lado Total. administrativo, digamos que desde el lado administrativo, ahorita tuvimos una Ujú. fusión muy interesante con una nueva Claro. persona llamada Guillermo Huertas. Él es uno de los socios ahorita con los que trabajamos puntualmente y se encarga de toda la parte financiera. Entonces, él tiene toda esa parte administrativa muy sólida, desde abogados, contables, cosas que yo antes no tenía, pero que por el mismo crecimiento, por lo que quisimos lograr este año, se buscó. Entonces, a raíz de eso, digamos que esa parte administrativa de una u otra manera pues está Claro. como tal cubierta, ¿cierto? Y ya en términos de dirección, pues ahí sí depende el tipo de proyecto, también depende si, digamos, va afín a lo que generalmente me gusta hacer o yo hago, si soy el perfil ideal. Pero si no, eso lo delegamos con otros directores que también son parte de la compañía y que nos apoyan en varias producciones y que finalmente pues es muy cool poder colaborar con ellos y trabajar en conjunto. Entonces, básicamente es así como lo manejamos. Y ahorita que mencionabas lo del tema del proceso, me quedé pensando que hace poco nos pasó algo muy curioso con una persona. Y es que estábamos en un rodaje y nosotros lo habíamos llevado, él es estudiante, es un chico que está estudiando, y lo habíamos llevado porque era un Ujú. rodaje grande, era un rodaje pues importante. Y resulta que el chico, estando en el rodaje, como que fue, me buscó, se me acercó y me dijo como, no, Jeff, como que trató de decirme algo, Ok. pero yo no sé si es que se puso tímido o qué, pero yo no le entendí. Entonces, como yo no le Ujú. entendí, pues yo quedé como ve, tan raro que me habrá querido decir. Yo seguí mi camino, yo seguí mi camino normal, etc. Y de pronto Ok. llega y se me acerca el productor y la productora y me dicen como, oye Jeff, mira que este chico nos abandonó. Y yo, ¿cómo así que nos abandonó? Ok. Y me dice, sí, no, es que el chico hace, el chico dice que no, que es que la verdad quiere es dirigir y que él nació fue para dirigir, y que pues él ahorita asistiendo en producción y en este tipo Uf. de cosas, pues él no se ve. Entonces que pues él no va a continuar con nosotros. Y entonces, exacto, esa fue mi respuesta como, ok, más allá como de yo decir o como incluso de poder llegar a juzgar, lo entendí, porque Ok. yo cuando también estaba arrancando siempre, incluso ahorita, Ok. siento que todavía tengo como ese espíritu de ir para adelante, ¿cierto? De querer hacer lo que verdaderamente me llama la atención y demás. Entonces me sentí un poco identificado, pero también entendí algo muy importante y es el valor del proceso. Porque digamos que en Ujú. mi caso particular, yo Te soy muy entiendo. consciente de todo Sí. lo que uno tiene que pasar para poder llegar a cierto punto. Y es lo que tú preguntabas ahorita respecto al proceso. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que pasar por muchas cosas Claro. para poder decir, como no, es que verdaderamente ya estoy o produciendo o dirigiendo bien. O sea, tuve que primero Correcto. relacionarme bien. Entonces, si tú, por ejemplo, eres estudiante y quieres entrar al medio y quieres que te tengan en cuenta, tienes que empezar a relacionarte bien, tienes que empezar a conocer gente, tienes que empezar a expresarte bien, tienes que empezar a ser una persona con Claro. Uf. códigos, ¿cierto? Una Importante. persona que finalmente sea honesta con lo que es. Y cuando tú logras ese conjunto de cosas, la gente te empieza a creer como persona y de ahí para adelante como profesional. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que uno va formando a lo largo de su carrera y de los años que van pasando. Entonces, es muy mala idea querer uno como desde un Sí. inicio, desde Ok. unos primeros pasos, cuando uno está, por ejemplo, en la universidad, como querer ya llegar, por decirlo, a una meta, ¿cierto? Cuando hasta ahora estás construyendo tus cimientos. Entonces, yo creo que ahí es muy importante tener como ese valor claro de lo que representa el proceso, ¿cierto? Y sobre todo entender finalmente las dificultades, aciertos que uno puede también, Sí. pues, llegar a tener. Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar en este caso particular, más allá del cargo que estés haciendo, tú puedes decir como, no, es que yo quisiera probar acá, acá o allá, pero el hecho como de decir, no, es que yo no continúo más, sino que pues muchas gracias, pero yo es que yo Claro. nací o estoy hecho es para dirigir, siento que también suena un poco fuerte, ¿no?
y un poco arriba para alguien que finalmente te está dando como una oportunidad. Entonces yo creo que uno siempre tiene que ser muy receptivo también a la hora de escuchar, pero también claramente a la hora de expresarse y de poder hablar. Hay formas de manifestar las cosas. Entonces, por ejemplo, ese día pues yo me quedé pensando como, ve, pero pues este proyecto era un proyecto grande, un proyecto muy bacano, muy artístico, con sets, luces, cámara super pro, mejor dicho. Y me quedé pensando, no Sí, está bien que se cierre uno puertas con futuras conexiones, porque más allá incluso del mismo proyecto, claro. son las conexiones, las personas que te pueden enlazar. Yo cuando comencé en esto, yo no tenía absolutamente nadie de contactos, o sea, mi papá vende casas, mi mamá Terrible, esa mala psicóloga. decisión. Entonces, Claro, no naciste dentro de una familia relacionada al cine, eh, como que tú digas, bueno, mira, llámate a estos amigos exacto. míos y ya comienzas a trabajar y que, bueno, ya Exacto, entré. y ni siquiera, A exacto, veces no es y ni así. siquiera tampoco mis papás tenían amigos del medio, mejor dicho, nada. O sea, yo me metí, mejor dicho, de loco Nada, porque dije, güey, pucha, ¿qué claro. hago? Vi la carrera y dije, ay, me gustaría estudiar esto, pero yo la verdad, cero de contactos, de saber qué onda todo. Pero cuando arranqué, empecé a relacionarme, entonces yo empecé a crear estrategias donde, por ejemplo, por medio de Right. proyectos, pudiera ir conociendo personas, así fueran cubrimientos sencillos, así fuera una T5 o T3i, que era en esa entonces como la moda, y con esa T3i Ujú. metido en Rock al Parque o en un festival, grabando personas bailando y después yo haciendo una edición y poniéndole o buscando Claro, zapatos, no sé, Converse, Nike, Adidas, los que fuera para hacerle tomas y después como por estrategia decir como no, es que este contenido nosotros lo estamos haciendo con, aunque no fuera verdad. ¿Se me va a entender? Porque esa ah, estrategia ok, qué bien, y bajo una claro. visual que estuviera bien realizada, pues la gente empezaba a creer. Entonces era el hecho de buscar oportunidades. Entonces, eso de buscar oportunidades sumado al tema del buen relacionamiento, del poder hablar bien, de lo que Sí. te comentaba ahorita, como del poder expresarse, del poder conocer gente, poder mostrar el trabajo, hace que se vuelva una gran masa y esa gran masa hace que a ti te tengan en cuenta y que te llamen y que te recuerden por lo menos para poder seguir haciendo proyectos. Y sobre todo, Totalmente. más en nuestro campo, que nuestro campo artístico es muy reñido, es un campo muy complejo incluso de entrar, porque es muy cerrado. Pero cuando tú logras entrar y hay gente que te recuerda y valora tu trabajo, te escribe, te comenta, es porque algo estás haciendo Exactamente. bien. Entonces, más o Correcto. menos es eso como el tema respecto al proceso y tal vez también Mm, lo que hoy en día he aplicado, ¿no? Mira, sabes que, o sea, súper chévere eso que dices, muy interesante. Y también tocas un tema con este caso, este ejemplo que estás dando, ¿no? Esto que te pasó con este chico, que igual no voy a entrar mucho en detalles porque, bueno, cada quien tiene su propio camino y capaz termina siendo un director de Hollywood. Sí, No lo sabemos, puede ser que sí. Pero yo creo como tú que es muy importante. Primero, si tú vas a trabajar en este medio, como tú dices, es un medio muy cerrado. Es un medio donde todos se conocen y es un medio donde es muy importante ese networking, y no solo networking, sino entender que es un trabajo en equipo, que toda la publicidad, todo lo que se trabaja en cine, publicidad, bueno, cualquier tipo de producción es un trabajo en equipo. Es imposible hacer esto solo. Y tú para trabajar en equipo, pues necesitas entender también de qué va el trabajo de cada quien. Y la única manera de tú aprenderlo es viviéndolo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé producción, empecé como runner con Pablo Merlini, Mauro De Vita y una cantidad de personas en Venezuela que hacían producción a muy alto nivel. Y yo empecé de runner y yo empecé barriendo sets. Mi trabajo era barrer sets, limpiar. Ni siquiera era, o sea, era el más bajo de los bajos de todo, pero mi deseo tan grande por ser parte de un equipo de publicidad, de producción, de entender, de ver eso. Y para mí a mí no me importaba estar barriendo porque yo estaba viendo al director, estaba viendo al DP, estaba viendo al productor general y yo iba pues enterándome de cómo funciona, en verdad, todo el tema de nuestra industria. Y creo que eso hace muy valioso el hecho de que esa enseñanza es muy importante, perdón, para tú poder entender cómo funciona la industria y para poder ser mejor en un equipo de trabajo como el de producción, en donde hay mucha ansiedad, hay mucho estrés, hay muchas cosas que pasan en muy poco tiempo, que tienen que salir perfectas. Y la única manera, pues, es entendiendo cómo funciona cada uno de los departamentos y de esa manera, pues,
pues logras también no solo aprender, sino ser mejor compañero de trabajo, ¿no? Entonces, esa es su decisión. Yo, como te digo, yo valoro muchísimo el aprender de todo tipo y esos momentos son muy valiosos porque tú no sabes cómo exactamente dices tú, a quién vas a conocer ahí que dentro de Exacto. ¿Y quién 5 te años, 10 relaciona? años o 15 años va a estar ahí también y van a sobrevivir, ¿no? Ese grupo, hay gente que ha pasado también, como a mí me ha pasado, que tú ves que desaparecen del medio y hay otros que se quedan y los que se quedan generalmente todos nos conocemos, todos hemos trabajado juntos, hasta entre países, ¿no? O sea, es muy común encontrar eso. Em, pero bueno, más allá de eso, el punto era pues el tema de ser un emprendedor y cómo llevar tu negocio, ¿no? Y que cómo apoyarte en la gente que realmente te demuestra que tiene esa solidez profesional y ética que te van a ayudar a ti a llevar a tu negocio al siguiente nivel. Y no solo es ayudarte a ti, porque creo que también es ayudarse a ellos mismos, ¿no? Porque si tú tienes unas personas que son, vamos a decir, empleados o socios o lo que sea, pues todo lo que tú hagas no es para ti, es para ellos también, es para compartirlo, es para poder darle mejores rates o mejores sueldos a la gente. Entonces, creo que también es muy valioso tener a esas personas a tu lado que te ayuden a crecer porque al final pues también crecen contigo y al final siempre terminas relacionado. Mucha gente que trabaja en esta industria muchísimos años juntos. ¿Cuántos directores no conoces tú que tienen 30 años trabajando con el mismo editor? Y sabes, ya hay una manera de trabajar, un entendimiento y son, o sea, son relaciones que no se rompen. Sobre todo en esta industria se crean relaciones muy fuertes en muy poco tiempo. Bueno, es importante valorarlas para poder sobrevivir, ¿no? En esta industria. Pero bueno, eso hablando específicamente como el negocio, cómo llevarlo y tal. Ahora, hay otra parte de ser emprendedor, de ser dueño de negocio que está fuera de lo que es el productor y director, que son los clientes, ¿no? Tú tienes que buscar clientes, atender clientes. Yo he sido tu cliente, ¿no? No Sí, sé, no sé conozco. si he sido el peor o el mejor No, una cliente tuyo, pero coño, te toca lidiar con gente que tiene pues distintos matices y distintos niveles de personalidades, ¿no? Entonces, cuéntame un poco esa experiencia con los clientes, cuando tienes que salir a buscar proyectos o conseguir clientes o convencerlos o incluso llevarlos de la mano durante un proceso como una producción. O sea, ¿cómo ha sido esa relación y qué puedes enseñarnos o decirnos acerca de eso, según tu experiencia? Bueno, yo la verdad es que el tema relacionado al manejo del cliente y esa consecución del mismo cliente como tal, digamos que tiene varias fases, ¿cierto? Entonces, la primera es precisamente cómo poder, digamos que conseguir ese cliente, ¿no? Entonces, yo literalmente desde el inicio y los que he podido conocer ha sido bajo los populares correos, ¿cierto? Como todo este mailing que uno hace con mucho o poco, pero buscando Claro, finalmente el contacto, viendo en LinkedIn quién trabaja en qué cargo está, e indagando precisamente por cuál podría llegar a ser ese correo, o si tiene amigos en común o contactos en común que lo relacionen. Entonces, claro. digamos que esa estrategia del mailing a mí me ha funcionado, me ha parecido una estrategia óptima, una estrategia que pues ha sido finalmente pues muy positiva, ¿cierto? Pero entonces, a raíz de eso y de ese mailing, yo he venido complementando con otras herramientas y otras acciones. Entonces, por ejemplo, el tema del fortalecimiento de nuestro caso particular, el Reel, de poner las producciones más destacadas, las producciones más recientes. El tema de manejo de redes hoy en día es brutal e indispensable, digo yo, desde mi punto de vista. Hay gente que Totalmente. Sí, sí, sí. aún lo ve como que no es tan necesario e incluso lo ven como un acto de, si se quiere, farandulería, si se quiere y Te se ha entiendo. visto, se entiende. Pero Tú yo eres súper activa en las redes y tú pones cantidad de vainas todo el tiempo. Y yo te conozco personalmente y yo sé que no eres tú siendo un echón, como decir, aquí está lo que yo hago. sí, Y mírenme aquí, estoy filmando. Sino es parte de eso, ¿no? Parte de darte a conocer y que me exacto, vean, que sepan qué tal y de mantener mi contenido, activo. o sea, sí, actual y que la gente, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que he hablado con directores, con productores, con editores y le digo, hey, listo, mándame tu reel. Te voy a mandar, pero es que tengo uno como el 2021 que no he editado porque no he tenido tiempo de hacer el reel y tengo los... Y tú dices, coño, pero estamos en el 2025 y tú quieres que yo, basado en algo que tú hiciste hace 4 años, yo te dé este proyecto.
pues ¿qué crees que va a pensar yo? Que, o sea, no te interesa, ¿entiendes? Si no te interesa a ti, tu carrera y cómo te ves profesionalmente, pues, ¿qué puedes esperar de ti con respecto a lo que yo necesito? ¿Entiendes? Entonces, creo que es muy valioso eso que dices y muy importante también. Correcto, entonces todas esas herramientas y todo este manejo que se le da, por ejemplo, a las redes sociales son muy importantes en mi caso particular para, por ejemplo, gente que no tiene los contactos, que tal vez no conoce, no sé, al CEO o al productor o al radio de y televisión de cierta agencia o como este tipo de personas que lo pueden lanzar a uno, tal vez que ya sea por una historia o por un post o por algo que tal vez vean afín a lo que les gusta y a lo que los conecta, se metan a indagar, Sí, a sí. ver y se den cuenta precisamente del talento que puede tener en este caso la persona, hablando puntualmente, digamos, del uso que le doy a las redes sociales. Entonces, ese manejo de redes ha complementado muy bien y me ha servido mucho también para poder, digamos, que ampliar ese círculo, ¿cierto?, de clientes y de posibles aliados. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Que ya una vez cuando pues está el contacto y finalmente se logra llegar a ese cliente y se da la oportunidad, es cuando empieza todo el proceso ya pues licitatorio, todo el proceso de propuesta, oferta económica, entre otras cosas. Entonces, digamos que ahí sí hay varias dificultades y varios puntos a tocar, como por ejemplo, en nuestro medio, a veces es raro porque no importa tanto si es más o menos, ¿cierto? Sino importa es la calidad en unos casos muy específicos, pero hay otros en donde importa más el que cobre mucho menos de los que cobran nosotros. Entonces hay que saber, sí, es una locura, Sí, entonces hay que saber cómo interpretar bien el tipo de cliente, el tipo de nicho que se está llegando, el tipo de sector. claro. Por ejemplo, voy a... Oír la necesidad, ¿no? Entender la necesidad del cliente, porque a veces uno estás pichando, entonces sabes que tienes dos compañías más y tú dices, ok, entonces cuadro el presupuesto más o menos así porque el cliente me dijo, hago estas propuestas, tal, y a veces se te olvida el brief del cliente, o pasa, ¿no? Porque o sea, todo ha pasado y tú dices, ya, pero el cliente me pidió algo y yo presenté y se me olvidó cubrir lo que dice el brief, entonces ya es el lado del cliente. A mí me tocó ser cliente cuando trabajé en DirecTV y veía esas fallas que yo decía, bueno, pero el brief que yo les di más o menos, ¿para qué me tomé el tiempo de hacer. dárselos y cuando me vienen con la propuesta me presentaron otra vaina que no tiene nada que ver? Total. Eso y lo que tú dices de las presentaciones, el ser muy, o sea, una buena presentación cuando tú vas a hacer un pitch o una propuesta es súper importante. Yo cuando trabajaba en DirecTV vi muchísimo, me hicieron millones de presentaciones con producciones, compañías de publicidad, compañías de todo tipo. Y vi presentaciones muy buenas y presentaciones muy malas de compañías muy buenas. Y esas presentaciones, mira, que estas son, no. Y esas presentaciones de compañías muy buenas, pero presentaciones muy malas, perdón, no pasaba, nosotros no pasábamos ni siquiera la tercera página, porque si para nosotros no era importante, o sea, si para esta persona que está buscando este trabajo con nosotros no es importante hacer una buena presentación para que yo realmente me interese por él, o por ella, por la compañía, por lo que sea, para que yo voy a pasar la tercera página, no me interese, porque él no me lo está dando a mí, entonces porque yo tengo que, entonces ya para nosotros eso era un descarte, ¿no? Y Totalmente. eso es algo que de repente es muy importante y la gente no lo sabe. Y a mí, por ejemplo, me da mucho orgullo cuando muchos clientes nos los han dicho y hasta personas de la industria me dicen, coño, qué buenas las presentaciones de ustedes. Me encanta porque son presentaciones que se entienden, están bien diseñadas, están pulidas, están bonitas, tal. Y uno cree que no, pero eso dice muchísimo de Muchísimo. la calidad de la persona y la Claro. compañía que está detrás. Es que lo que bien comienza, bien termina. Lo que mal comienza, mal termina. Entonces, si tú desde el inicio no tienes una buena calidad, no muestras esa creatividad, ese arte que tú Claro. haces, más siendo visual, pues imagínate el resultado final. O sea, perdón. Entonces, yo creo que sí es muy importante también eso. O sea, cuando tienes una oferta de valor y quieres llegar a nuevos clientes y buscar potenciales aliados, tienes que hacer cosas que finalmente muestren tu calidad y muestren precisamente lo que tú haces en el día a día, empezando desde la Claro. presentación. Sí, como ese último push que tú dices, ok, todos van a hacer una buena presentación. Coño, pues yo hacer una presentación que sea mejor que todas las de los demás. Déjame meterle más tiempo a esto, déjame meterle más cerebro y más cariño para que se note, ¿no? Porque la gente lo nota. No es como cuando haces un video bien hecho y mal hecho. Tú dices,
se nota el cariño que le metía el director o no se nota el El cariño, ¿no? cariño. de la producción. Todo ca- Ahora, hablando un poco de ese tema y de a lo que te lleva el ser así de cuidadoso, de responsable con tus clientes y cuando tú quieres un proyecto que lo demuestras, ¿no? En la presentación, en la propuesta, como quieres que te oigan y como quieres que básicamente te compren, ¿no? En ese speech que tú das. Eso eventualmente empieza a tener resultados, ¿no? Y pues aparte de eso, lo ves hoy en día y lo hemos visto juntos porque has trabajado conmigo en producciones que para nosotros son muy importantes y nosotros hemos entendido el valor tuyo como profesional por tu calidad por tu calidad de persona, de profesional que eres y por cómo ha sido esa relación. Hoy en día es muy personal, ya somos panas, caemos a trago, salimos a joder. Chévere, pero en algún momento tú fuiste parte de varios que podían trabajar en esta producción, pero eventualmente nos decidimos por ti por todas esas cosas, porque bueno, haces un buen trabajo, se nota el interés, la presentación estuvo bien, coño, hablaste bien, nos caímos chévere con el equipo, entonces eso eventualmente te empieza a llevar a mejores proyectos, a mejores clientes, a proyectos pues de los que todo el mundo quiere trabajar, ¿no? Todo el mundo dice, yo quiero hacer un comercial de Coca-Cola, pero bueno, ¿cuántos llegan a hacer un comercial en verdad? Total. No muchos llegan a hacer un comercial de Coca-Cola porque Coca-Cola no les va a hacer comercial No les a gusta como cualquier agencia ni a cualquier productora. Tienes que tener cierto nivel. Y hablando de ese cierto nivel, quiero que ahora me cuentes un poco acerca de una producción, una reciente que tú digas, mira, gracias a que yo logré todo esto, poco a poco, ¿no? Con trabajo, con años, con esfuerzo. Hoy en día tengo este tipo de proyectos que ya son los proyectos de los que me siento orgulloso, de los que digo, yo trabajé todos estos años para que me llegara este proyecto. Gracias a Dios estoy aquí, lo logré y fue por todo eso que yo trabajé durante estos años. Entonces quiero que me cuentes acerca de algún proyecto que hayas hecho últimamente del cual te sientas orgulloso y de que tú sientas que todo tu trabajo te llevó a ese punto de poder tener ese proyecto hoy en día. digamos que, pues puntualmente ahorita, por ejemplo, vamos a hacer un film content con Panini y con FIFA, que pues nos emociona y personalmente me motiva mucho, porque yo ya desde hace unos años vengo haciendo este tipo de proyectos en alianza con diferentes marcas. Entonces, digamos que arranqué haciendo yo con Save the Children, que es una ONG internacional. Y a raíz de eso, digamos que empezamos a mostrar un lado muy, si se quiere, cinematográfico, pero contado precisamente desde ese storytelling, ¿cierto? Un poco más, perdón, narrativo, ¿cierto? Y a raíz de ese proceso y esos proyectos que pude hacer con ellos, que fue con los que obtuvimos pues algunos premios, es donde, por ejemplo, surge la oportunidad de, oiga, me gusta lo que hace, hagamos uno para el Mundial del 2026. Y pues todos sabemos Claro. lo que representan no solo las marcas, sino ese mundial y el poder hacer una historia que uno antes veía en televisión o en videos, hacer una propio aquí desde ese lado colombiano para toda la región, porque es algo para Latinoamérica, pues va a ser muy bonito porque no solamente se muestra el talento que hay en el país, sino también que conecta con algo muy emotivo y que finalmente no deja de ser emocional para muchas personas. Entonces, eso personalmente pues me motiva bastante y es un proyecto que viene en camino y que honestamente pues pinta para ser muy, muy interesante. Y Y además, también, quién no quiere estar relacionado a un mundial, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer comerciales para las Olimpiadas del 2018, 16, no recuerdo, las de Rusia. Y tuve la oportunidad también de hacer campaña de DirecTV con Pep Guardiola y toda esta, una locura que hicimos en DirecTV. Entonces, el poder decir, yo hice campañas para el Mundial porque gente que le gusta el fútbol, eso. Y la producción es como uno de los checks que uno necesita. Ok, hice mi Coca-Cola, hice mi Pepsi, pero hice un Mundial, coño, hice algo para la FIFA. Es muy gratificante. no, y lo más lindo, ahorita que mencionabas como de todos esos proyectos que lo han llevado a uno a hacer esto, es que en mi caso particular, yo le agradezco mucho al camino y también me agradezco claramente a mí por esa terquedad y también por esa voluntad de poder querer, Palmadita en sí, la así espalda como ahí. de poder querer como salir adelante y poder liderar en la medida de lo posible
diferentes procesos, porque la verdad he tenido la bendición de lo que he querido, lo que me he propuesto hacer, hacerlo. Entonces, por ejemplo, lo del Met Gala y todo este tema del fashion es algo que siempre quise hacerlo. El Ya tema, va, porque hay un cuento aquí importante con lo que tú estás diciendo que nos une y es Blue Moon. por ejemplo, Blue Moon, exacto, por ejemplo, Blue Moon es una O sea, marca nosotros ya hicimos campaña de Blue Moon hace 2 años, hace la 2 años. campaña para Latinoamérica, pero he hecho ese cuento que es muy chévere, que de cómo Uf, tú tenías como esa visión de la cerveza. Cuéntalo, claro. porque obviamente va a ser mejor No, que mi esa historia cuento. es brutal y aparte cómo conecta con la marca. Exacto, entonces a lo que voy es a eso. He tenido la bendición de que a lo largo de los años las marcas, incluso las personas con las que he querido colaborar o las producciones, el tipo de producciones que he querido hacer, gracias a Dios las he podido hacer. Incluso hoy en día ya tengo 2 largos documentales, uno en etapa de post, otro que está ahorita en etapa de distribución. He tenido la oportunidad de hacer cortometrajes de ficción, he tenido la oportunidad de hacer cine, pero también he tenido la oportunidad de colaborar con marcas que siempre quise. Entre esas está, por ejemplo, Blue Moon, que la hicimos en conjunto y que en su momento yo le decía a Steph que era pues la productora como tal de Planta, yo le decía a Steph como, bueno, nosotros ya hicimos Curse Light, que Curse Light se me hace increíble, qué chévere poder colaborar con la marca, pero a mí me encantaría hacer algo para Blue Moon. Yo sería feliz haciendo algo para Blue Moon porque es mi cerveza favorita y la amo. Entonces Steph me decía, ay, ¿en serio nosotros tenemos a Blue Moon? Creo que vamos a hacer algo con ellos. Y yo, ay, ¿en serio? No, ten en cuenta, me encantaría hacer algo para ellos. Yo amo esa marca, bla, bla, bla. Y Steph pensaba que era más que todo por un tema del sabor, más por un tema de como ese tipo de detalles. Y yo le dije, como no, Steph, lo que pasa es que yo tengo una conexión personal y emocional con esa marca por algo que a mí me aconteció. Entonces, Steph, ve, en serio, cuéntame. Entonces, yo le decía que hubo una época en la que yo viví en Nueva York, más o menos viví durante un año, casi, y viviendo allá, estudiando, bueno, entre otras cosas, yo trabajaba para poderme mantener en un restaurante llamado Juniors, ahí en la 42th Street, en el Times Square. Trabajaba ahí como buzzer. Para los que no saben, buzzer es como el asistente del mesero. Entonces, Sí, es como básicamente, llevando vasos sucios y hielo para acá y para exacto, allá y limpiando. exacto. Pero yo me sentía como en una película, o sea, era como literalmente estar en una película porque haz de cuenta que el lugar es demasiado lindo, todo es así súper Sí, naranja, súper bonito y siempre están poniendo música de los 80s, 90s, como música muy cinematográfica. Entonces yo era los que ok. también cargaba ese tray grandote, ese que se ve como en estos programas, en las películas que es así grande, donde uno echa muchos platos y todo. Sí, Entonces sí, yo agarraba no ese es tray, gigante. yo agarraba ese tray y llegaba y pum, lo levantaba. Y cuando salía ahí como digámoslo que a la pista o a recorrer el lugar, pues yo de fondo tenía Ajá. Sweet Caroline. Wow, wow, wow. Entonces, Iba con tu vaina ahí, sí, cargando la... me sentía como una película, o me ponían Rocky, no, me ponían una cantidad de cosas que era muy divertido. Entonces yo decía, wow, estoy en una película, que nota vivir esto en este momento. Sí, 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 total. Pero En Nueva York se entonces, siente. pero entonces resulta que una vez tuve un bajón anímico porque no me sentía bien. Era de esos días en los que uno no se halla y dice Claro, como estoy acá, tal vez normal. estoy haciendo algo que no debería estar haciendo cuando debería estar con mi productor haciendo que crezca más, enfocado Ujú. netamente en eso. Y estoy acá en el restaurante, tal vez estoy perdiendo tiempo, bueno, entre otras cosas. Y tuve como ese bajón anímico y resulta que era ya invierno en Nueva York. Entonces, el invierno en Nueva York, para los que trabajan en restaurante o los que trabajamos en restaurante, puede ser muy duro porque en los turnos a veces uno entra de oscuridad, mejor dicho, uno entra de noche Sí, porque todo es totalmente sale de oscuro noche. y sale de noche. Entonces, siempre estás como en esa oscuridad, sobre todo cuando es en invierno y cuando estás trabajando, y porque ya después tú te encierras y estás enfocado trabajando, allá el flujo de trabajo es sacar las mesas muy rápido, correr, entre otras cosas. Y eso a Claro. mí me causó un bajón anímico importante. Entonces yo me acuerdo que un día yo como triste, como agotado. Recuerdo que en ese entonces tenía una novia de allá también, de New York, y estábamos ahí como un poco
contrariados, entonces como que se juntaron muchas cosas. Y yo tengo un lugar favorito que se llama The Midfielder, ahí cerca al Times Square, también cerca a Juniors, por la 45 más o menos. Y yo me acuerdo que yo fui y yo dije como, me voy a tomar una pola solo, me quiero como tomar algo yo solo. Y recuerdo que llegué al sitio, me senté y yo estaba ahí como sentado, como tranquilo, como parchado. No había pedido nada y de pronto se acerca un mesero y me pone una cerveza en la barra. Yo no sé si el man a mí me dio en la mala, me dio, mejor dicho, triste, llorando, mejor dicho, me dio mal, Claro. mal. Pero básicamente lo que hace esta persona es que me dice como, don't worry, everything is okay. Y básicamente me la deja ahí y va y sigue como atendiendo. Cuando yo volteo la Ok. cerveza, porque haz de cuenta que me la puso como con la tapita hacia el otro lado, cuando yo volteo la cerveza, resulta que es una Blue Moon. Entonces para mí en ese momento fue muy bonito, como que toda la situación, todo el contexto y que esta persona me dijera como everything is okay, porque finalmente por más cosas que uno viva o por más cosas que uno pase, tiene que valorar el proceso y tiene que entender que si tú estás en algún punto de tu camino, es porque tienes que estar ahí y es finalmente el destino que te tocó. Entonces a veces uno se cuestiona mucho como de yo debería hacer esto, yo debería hacer eso, yo debería ya estar acá, yo debería ser ya ganador de no sé qué, yo debería ser, y a veces uno no se da cuenta de que finalmente es el proceso que a uno le tocó y que uno tiene que valorar eso porque finalmente uno está intentando dar lo mejor. Entonces, cuando él me dijo a mí Claro. eso, yo inmediatamente me quedé pensando muchas cosas y a mí me encanta reflexionar de la vida, aunque no pareciera, yo no, no siempre estoy jodiendo. Tú estás rumbeando siempre, no entiendo. Sí, Es sí. que, Pero no, me encanta de verdad reflexionar mucho respecto a la vida y cuestionar mucho la existencia en sí de muchas mm, cosas en el aspecto positivo y negativo. Y me pregunto muchas cosas, siempre estoy preguntándome muchas cosas. Bueno, me encanta, la verdad es que me gusta mucho. También creo yo que es como la misma sensibilidad del artista, porque cuando tú tienes una sensibilidad puedes contar historias, porque eso te da a ti la empatía de ponerte en los zapatos del otro, de que tal claro. vez querer De pensar, sentir, güey. de sentir, de cómo, exacto. Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me gustan mucho. La verdad es que me parecen muy interesantes. Y bueno, para esa experiencia como tal de Blue Moon, pues fue algo que pues me dejó como tal Claro. marcado. Yo obviamente después me tomé otras cervezas, esas las pagué. La otra era de cortesía, la Y no me otra era acuerdo de... cómo llegué a mi casa porque Ah, me sí, tomé sí, como sí. 8 más. Pero la otra Porque era seguí de llorando. cortesía. Así, ellos llorando cerveza. Seguí. Eh, Pues esa experiencia personalmente me marcó mucho y desde entonces le cogí pero mucho cariño a la muy marca. valioso. Claro, pero muy valioso lo que dices que hasta mucho tiempo después fue que te diste cuenta que casi que la vida te dio una señal ahí que muchos años después entendiste, probablemente cuando estábamos filmando dijiste, claro, bueno, tú iba a estar bien. Pues claro, no lo ves en ese momento, pero después echando hacia atrás todo, dices, qué bola, ¿no? Ahí estaba como una señal que te ibas a imaginar tú nada en ese momento, pero, ¿sabes? Las cosas están conectadas de alguna u otra manera. Correcto. Y para mí fue muy emocionante el poder grabar con esa marca porque obviamente después le cogí mucho cariño también al sabor. Me encanta esa cerveza y más allá de eso es como Claro, el contexto, es lo que transmite. Entonces me gusta esa cerveza claro. y cuando se dio la oportunidad de trabajar con esa marca yo dije como wow, para mí es una Ah, nota porque es una marca que Capaz me ese gusta. día, capaz ese día yo también estaba por el bar y te pasé por el aire. Este tipo llorando ahí, ¿qué está haciendo? Ah, Me he tomado sí, 15 cervezas y capaz, llorar, bueno, no hace más nada, tengo capaz. 2 horas ahí, no Sí, entiendo. sí, total, total. Oye, ese pana, Pasé por ¿y atrás. qué está ¿Qué le esperando? pasa? Así que le pega un calvazo. Qué bueno. Es que tranquilo. Everything is okay. Que este llora. Llorón. Sí. Yo no No, no, sé, ese yo no. cuento me parece excelente, pero es una historia en donde, pues nada, tuviste, concientizaste acerca de lo que querías hacer y dijiste, ok, bien que intenté por aquí, pero déjame enfocarme un poco, porque bueno, sí, uno siempre quiere llegar, no, y esto y lo otro, y quiero llegar allá, y quiero ser como el chico este que dice, no, es que yo nací para ser director. Realmente yo, Johan Gámez, yo creí que yo había nacido para ser director y después me di cuenta que la dirección no era en verdad lo que más amaba.
más que Pero vidas. solo lo supe pues a través de vivir Del tiempo, de las experiencias, el el tiempo, proceso. sí, el tiempo, el proceso, no hay manera no puedes adivinarlo, no, yo voy a ser director de Hollywood porque eso yo lo tengo en la cabeza, eso yo lo tenía en la cabeza cuando me mudé para Nueva York. Y en el interín dije, ¿sabes qué? Chévere Hollywood y tal, pero en verdad eso no es lo que yo quería. Quiero ser productor, quiero hacer publicidad, quiero hacer otras cosas y las cosas cambian, ¿no? Entonces por eso también es importante vivirlas, porque te das cuenta de que, Total. coño, en verdad no era eso lo que quería. De repente si no lo haces y llegas a ser ese director que quiere hacer y dices, en verdad yo no quería hacer esto. Me estoy dando cuenta pero ya, ya tengo tanta edad, Total. ya llegué y nunca me di el tiempo de entender si en verdad era lo que quería. No, y aparte esto es darle espacio precisamente a eso, al proceso, entenderlo, agarrar ese proceso y Vivir. valorarlo, cuidarlo, vivirlo, porque digamos que yo Sí. ahí sí tengo un tema y es que ahorita lo digo, pero yo siempre desde que arranqué, o sea, ya hace unos años, siempre el tiempo lo he visto como algo muy, muy aprovechable que no lo puedo dejar pasar ni un segundo. De hecho, mi mamá siempre Somos me molesta y me esclavos. dice, ¿Qué total, te ¿no? dice? Y mi mamá siempre me dice como, ay, es que tú parecías que siempre vivieras la vida al límite, me dice, porque en todo siempre trato como de que sea algo muy, digamos que muy emotivo, muy épico, muy, algo que de verdad me marque. Mm, Entonces, y eso con las mismas claro. experiencias como personales como laborales. Entonces, digamos que laboralmente casi que todos los años trato de tener algo épico, por lo menos algo que sea una cosa que yo diga, pucha, es que esto me llena y me gusta un montón. Entonces, por ejemplo, hace 2 años fue cuando constituí la productora en Estados Unidos. El año pasado empecé a operarla como tal y estuve trabajando en Estados Unidos. Los años antepasados hice el largometraje documental. O sea, como que cada año me pongo un reto, ¿cierto? Para poderlo Claro. sacar Está bueno. adelante y aprovechar en la mayor medida posible el tiempo. Y creo yo que esas Para metas son muy motivarte importantes también, ¿no? para motivarme porque precisamente de ahí voy, es como que a veces uno se puede llegar a como a cerrar, ¿cierto? En algo que tal vez Ujú. no es por ahí, ¿no? Sino tal vez es buscar Mm, nuevas cosas que te motiven, que te gusten, que te hagan sentir que estás haciendo algo claro. relevante. Porque yo siempre he pensado que debe ser muy triste como no creer o no intentar hacer algo que te haga sentir a ti relevante, que te haga sentir feliz. Y lo digo por ti mismo, ¿cierto? Más allá que por todos. Es como cuando dicen, no, que los Claro. egos de los directores y que la competencia, ya la competencia de por sí está en la misma vida, lo jodida que es el conseguir oportunidades, que conseguir gente leal, o Claro. sea, muchas cosas como para uno venir a darse, digamos que una mala vida o a darle mala vida a una Mm, persona, ¿sí me entiendes? Solamente porque hace lo mismo que tú. claro. Entonces, a raíz de eso que te estoy diciendo, siento que se construye una relación también sana entre uno mismo y sus anhelos, porque finalmente empiezas a Claro. proyectarlos, es algo que Pero tú bueno. quieres hacer, y cuando ha entrado la frustración, porque todos pasamos por proceso de frustración, cuando ha entrado la Total. frustración es cuando es lo bonito de recordar precisamente ese camino y qué es lo que has hecho. Porque finalmente tú tienes que entender que estás haciendo lo mejor que puedes. Y eso es difícil, no, eso es fácil de decirlo, pero no toda la gente lo entiende, no toda la gente lo asume de una manera personal, cierto, positiva, sino que al contrario es como, pucha, es que no hice esto, no. Entonces se empiezan a comparar con las Claro. edades, con todo. Entonces, Mira, yo te apoyo muchísimo en ese tema del tiempo porque yo soy así también como tú, ¿no? Buscar como exprimir las experiencias al máximo porque al final pues uno vive para experimentar, para tener, ¿sabes? Vida, ¿no? Y, y lamentablemente somos esclavos del tiempo, todos nosotros, es inevitable, el tiempo manda y tienes las dos opciones, o aprovecho el tiempo que tengo y le saco el máximo y soy feliz, como dices tú, y encuentro estas emociones, esto que me inspira y me da, o digo, bueno, es que no hay tiempo para nada porque todo pasa muy rápido y para qué lo voy a hacer si no da tiempo, si... Entonces tú decides, ¿no? Si lo que quieres es tú mismo, ser tu peor enemigo o tu mayor fan, ¿no? O sea, ¿qué decides? Pues te vas a... epa. Si quieres llegar acá, ¿qué vas a hacer? ¿Ayudarte a ti mismo para llegar acá o hacer lo contrario? Es como una pregunta medio absurda a veces, ¿no? Que dice, bueno, pero si yo hago todo esto, puedo llegar a donde quiero, ¿cómo yo mismo me voy a
a echar Acabar el tierra portal. para no llegar, o sea, ¿sabes? ¿No? Entonces tú dices, bueno, pero creo que tenés que pararme, echarle bola, salir adelante y hacerlo y disfrutarlo para lograr lo que quiero, pues, ¿cómo no lo voy a hacer? Pues, obvio que lo voy a Total. hacer, pues, si no. Ahora, bueno, tenemos que ir cerrando, tenemos un ratico ya hablando, nos quedan pocos minutos, pero quiero hablarte, o hablar, conversar, voy a repetir esto. Nos quedan pocos minutos, pero quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de algo que obviamente está en la vida de todos nosotros y va a estar mucho más ligado a la vida de todos nosotros, incluso en nuestra industria. Es algo que está siendo muy explotado y es el tema de la inteligencia artificial. Nosotros entendemos lo que, y hemos vivido, ¿no? Lo que son las grandes producciones, hemos entendido que todo se ha empezado a minimizar desde las cámaras hasta las computadoras, todo ha empezado, los crews, ¿no? Las luces ya son más livianas, entonces todo ha empezado a comprimirse muchísimo más desde hace unos años para acá, como sabemos, pero ahora va a ser más, ¿no? Ahora vamos a ver cómo la inteligencia artificial va a impactar nuestro negocio, más allá de que puedas hacer videos con Bio3 o con el otro, con Prompt. ¿Qué crees tú? ¿Cómo ves tú la inteligencia artificial en tu vida como productor, como emprendedor? ¿Tú la ves con miedo? ¿La ves como una herramienta que te va a ayudar a ser mejor y a conseguir mejores oportunidades? Quiero que me des tu percepción acerca de la inteligencia artificial en nuestra industria. Yo siento que la inteligencia artificial en nuestra industria es una bondad, es una herramienta que finalmente le aporta y apoya a nosotros los creativos para que podamos llevar a la realidad conceptos e ideas que queremos realizar. Entonces, yo siento que ese tipo de Opino posibilidades igual. le permite a uno explorar muchas cosas y al explorarlas puedes llegar con argumentos, con historias, con conceptos más sólidos para tú poder vender. Porque hay algo que la inteligencia artificial sí no va a reemplazar y es ese tema de venta, ese tema del poder conectar, ese tema del poder decir, oiga, es que tengo esta propuesta, quiero que la hagamos en conjunto y quiero que la saquemos adelante. Ese tema sí claramente lo tiene que hacer uno porque finalmente es un tema de relacionamiento. Entonces, esa inteligencia artificial es una herramienta que te apoya a eso y que no solamente pasa en ese sentido, sino que también en términos de creatividad, por ejemplo, para el tema audiovisual, producciones y demás, te apoya y te aligera un poco en cargas relacionados a, o relacionadas, perdón, al poder hacer contenidos de diferentes calidades y para diferentes sectores económicos. Entonces, la verdad es que siento que es una herramienta que finalmente te da eso, te da como el apoyo de poder crear, de poder hacer. Y por ende creo que es pues algo que tenemos que aprender todos, eso sí, y que sacarle el jugo hasta donde más se pueda. Igual yo honestamente no creo que las De acuerdo, producciones 100%. cinematográficas, por ejemplo, vayan como a desaparecer o algo por esto, creería yo, Sí, espero no creo. que sea así, pero la verdad es que la gente, y eso sí es algo que incluso ahorita lo veo más, la gente hoy en día conecta mucho desde la emoción, conecta mucho desde lo emotivo. Hoy en día mucho más porque la gente ya no tiene miedo de hablar de sus sentimientos, la gente pregunta por los sentimientos y creo que cuando uno cuenta historias o llega a lograr algo así, es más poderoso que cualquier herramienta o cualquier cosa y eso simplemente lo puede hacer alguien que vive y entiende desde esa sensibilidad. Entonces yo creo que esa parte artística sí es compleja que alguien la reemplace, pero sí se puede potenciar mediante herramientas como la inteligencia artificial. Sí, está muy bueno eso. Yo también lo veo totalmente como una herramienta. Es algo que viene a ayudar en el proceso, a simplificar ciertas cosas y a darnos la oportunidad de podernos expresar mejor a través de la inteligencia artificial al crear cosas que antes eran muy complicadas de hacerlo. Pero creo que, o sea, más allá del tema de que sea una herramienta, es algo donde, como tú bien lo dices, ¿no? Que tenemos que adaptarlo a la vida de nosotros porque cada vez va a estar más envuelto, ¿no? En el día a día. Nos quita tareas que de repente nos quitan ese tiempo que estamos hablando, ¿no? Si yo tengo tiempo para hacer mis ideas y para pensar en esto, pero tengo que hacer un cuadro de Excel de unos gastos y unos montos tal, de repente, la inteligencia artificial me puede ayudar con ese tema matemático que me cuestan para yo dedicarme mucho más al tema creativo. Y cuando hablas del tema de los presupuestos y de los sectores económicos, es sumamente real, importante y valioso lo que dices porque
ahorita alguien puede hacer un video para su propia marca y yo no, mira, no tengo $300,000 para hacer un comercial, pero tengo $5,000 y esa persona puede hacer un comercial, puede publicitar su producto, puede generar un negocio y puede generar atención con una mínima inversión. Y de repente mucho más allá quedarán ciertas producciones en donde hay clientes que te digan, no, mira, es que yo quiero filmar porque yo quiero esa sensibilidad visual, quiero la cámara, quiero el actor, quiero... Entonces casi que es probable que se vuelva como, o sea, como una especie de distintas opciones por las cuales uno va a poder presentarle a un cliente una propuesta y desarrollarla, Total, dependiendo del presupuesto. Y quizás la parte de filmar queda más como algo mucho más fino, mucho más artesanal, mucho más, ¿sabes? Cuando tú tienes pues algo que está hecho por una guitarra, ¿no? Si es una guitarra en una fábrica, pues bueno, si tienes la misma guitarra repetida 1000 veces, pero de repente tienes a alguien que agarra la madera y le da forma a la guitarra y sigue siendo una guitarra, suena buenísimo, suena mejor quizás que la otra, pero bueno, tiene un detalle ahí más humano y una cosa que se siente, ¿no? Cuando la ves, ¿no? Cuando tú ves un video de ella y cuando ves algo filmado en cámara, la textura y todo esto, tú lo notas, tú se nota, ¿no? No creería que va a reemplazar nunca esa totalmente, sensación. Pero totalmente, bueno, sí, total. 100% de acuerdo en ese sentido contigo. Muy bien, muy bien. Bueno, este fue Jeff Monroy, parcero, amigo mío. Un placer de nuevo conversar contigo ya un poco más formal, aunque cuando nos vemos siempre conversamos un poco más relajado de lo mismo, pero muy valioso, muy valiosa, ¿no? La conversación. Te deseo lo mejor. Sé que eres un gran tipo y que vas a llegar a donde te lo propongas porque así lo has hecho. Y bueno, nos seguimos viendo en el camino porque seguimos aquí trabajando y siendo partners en la industria. Y bueno, nos vemos pronto. Bogotá, en Miami, en Nueva York, donde sea, pero pronto nos vemos. Gracias. Este fue Jeff Monroy. Gracias a todos.